Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Llegué a ese hotel atraído por una promesa sencilla: silencio. No era un lugar con historia brillante ni ruinas románticas, un edificio bajo de hormigón pintado de beige amarillento, con balcones como cajones abiertos hacia una costa plana y una carretera comarcal que cruzaba recta, sin dramatismo. A final de temporada, la última fila de coches se iba pocos minutos después del atardecer, y quedaban el olor a sal húmeda, a lejía, a alfombra mojada, a café recalentado que parecía salir de las paredes. El vestíbulo, con su mármol oscuro y plantas de plástico que ensombrecían espejos empañados, tenía el rumor constante de un aire acondicionado demasiado grande para tan pocos huéspedes, y un hilo musical que se disolvía, como si alguien hubiera desenchufado un aparato antiguo en otra habitación. Me registraron sin ceremonia, me entregaron una tarjeta desmagnetizada a la primera y a la segunda ya no, y subí en un ascensor que vibraba unos milímetros antes de ponerse en marcha, como si dudara. En el panel, las luces de los pisos formaban un catálogo triste de números: 0, 1, 2, 3 y un botón con una llave dibujada. El espejo devolvía una versión granulada de mí, con un brillo verde en los bordes de la silueta por culpa de las luminarias del techo. El pasillo de mi planta era largo, más de lo que parecía desde el ascensor, y se curvaba con un arco imperceptible. A mitad de camino, un aljibe de luz procedente de una ventana estrecha caía sobre un trozo de moqueta que olía a humedad vieja. En esa mancha, el patrón geométrico del tejido había perdido los ángulos. A un lado y a otro, puertas con números plateados atornillados a la madera y una mirilla que no estaba centrada, siempre un poco más alta de lo que la intuición esperaba. Los marcos tenían acumulaciones de pintura como costras. Metí la tarjeta, la luz roja se resistió, insistí, verde, clic, y dentro me recibió otro olor, más cerrado, algo entre colchoneta de gimnasio abandonada y detergente con limón barato. Me gustó, de un modo raro, me aseguró que allí dormiría sin interrupciones. La habitación no era estrecha ni amplia, pero todo estaba a un dedo de distancia de algo, de una esquina, de un enchufe, de una cortina. Los muebles de melamina tenían esquinas que ya no cortaban, partidas por 1000 golpes. La lámpara de la mesilla encendía una claridad que no llegaba al techo. El aire acondicionado no se escuchaba, se sentía, un peso fino en la piel, un movimiento constante que organizaba el polvo de forma invisible. Las cortinas opacas cerraban bien, detrás, un balcón minúsculo al que salía una corriente fría que olía a metal. El colchón devolvía un sonido apagado cuando lo toqué con la palma, y la colcha tenía un relieve de rombos que dejaba una marca en la pierna si te sentabas de una manera. En el cuarto de baño, la mampara corría con un chirrido que avisaba y la junta negra del suelo ofrecía pequeñas islas de calorías. En la repisa había un prospecto doblado que presentaba los servicios: desayuno en el Salón Atlántico de 7 a 10 y media, almuerzo con menú del día, piscina cubierta cerrada por mantenimiento, sala de lectura con periódico del día, gimnasio fuera de servicio, y una lista de salas con nombres de ríos. De sujeción en sujeción, el hotel repetía la idea de orden aunque fisuraba en los bordes. La primera noche me costó dormirme. No por ruido, no por miedo, sino por la sensación de que el edificio, en su conjunto, seguía despierto. Había sonidos que no eran de personas, golpes secos y amortiguados en el interior de la pared, un traqueteo perezoso de ruedas de goma pasando por la banda metálica del suelo junto al ascensor, un zumbido que iba y venía como un insecto atrapado dentro del conducto de aire. No venían de afuera, de la carretera o del mar, salían de las entrañas de la estructura y se extendían a través del suelo, de la cabeza de la cama, de la tubería que cruzaba el baño en diagonal. Cada cierto tiempo, una vibración sorda subía por las columnas y era como el despegue lento de un vuelo que nunca llegaba a despegar. Acabé durmiéndome por cansancio, con la conciencia pegada al borde de los sonidos. El desayuno tenía una textura extraña. Los vasos de plástico dejaban un olor a fábrica que se mezclaba con el de naranja, y el café salía de una máquina que tosía antes de decidirse a funcionar. El panecillo devolvía al morder una resistencia mínima, como si llevara horas ensayando. Éramos 5 personas dispersas, cada una plegada sobre su propia bandeja. Había una pareja con chubasqueros,
un hombre que hacía fotos al buffet con el móvil, y una mujer de pelo cortísimo que miraba por la ventana y movía la cuchara sin probar el yogur. No nos miramos. El Salón Atlántico era una sala demasiado grande para tan poca comida, con un falso techo cuadriculado, lámparas apagadas aún, y un rastro de perfume de limpieza demasiado fresco para la hora. A mi espalda, una puerta doble cerrada mostraba arriba una luz de emergencia encendida, al lado, un plano de evacuación plastificado. Lo miré sin interés primero y después con esa detención con la que se inspecciona algo que quiere decir un poco más de lo que parece. El contorno del edificio formaba una planta en forma de peine, con 3 pasillos que eran dientes. Mi habitación estaba en el segundo. Había escaleras de servicio marcadas que yo no había visto, y un cuarto de mantenimiento junto a un recodo donde no recuerdo haber girado. Guardé el plano en la memoria. No por precaución. Por curiosidad. El segundo día llovió. Lluvia fina que no hacía ruido salvo cuando se encontraba con las terrazas de grés del exterior, donde ladraba con un ritmo hueco. Salí a caminar por los pasillos, sin más, como si el edificio fuera un museo gratis de sí mismo. No había nadie. Los cuadros eran fotografías de playas en blanco y negro con una textura de imprenta, encuadradas de manera recta y colgadas torcidas. En la moqueta, la trama repetida de los rombos se distorsionaba en las intersecciones con las franjas metálicas, y el ojo buscaba una simetría que el patrón no le daba. Toqué algunos pomos y me alegró la resistencia, puertas cerradas, habitaciones probablemente vacías. En una esquina, un caramelo desenvuelto pegado al zócalo tenía una sombra opaca, y supe, con el tipo de certeza inútil que acompaña a los objetos sin importancia, que nadie lo recogería hasta la próxima temporada. Al final de un pasillo, la salida de emergencia con la barra transversal no se movió, pero el cristal tenía una película de sal en la cara exterior. Asomé la cabeza al hueco de la escalera, y un aire más frío subió con un olor a hierro y a yeso mojado. Descendí 2 plantas sin razón. La luz en las escaleras es de otra especie, no ilumina cosas, sino ausencia de cosas. Al llegar a un rellano, vi una puerta con la señal de personal, y debajo, un papel con restos de celo que debió sujetar algo. El pomo era tibio al tacto, no como los de arriba. Me apoyé con el hombro y cedió. Primero el olor, detergente caliente, plancha excesiva, trapo húmedo guardado sin secar. Luego el sonido, un tambor que golpeaba firme, otro con un ritmo más irregular, y entre ellos el resoplido de una caldera vieja. Era la lavandería, un espacio mayor de lo previsto, con filas de máquinas, carros en silencio, montones rectangulares de ropa doblada con precisión. Nadie. Una luz fluorescente vibraba en una esquina dejando una franja blanca sobre el suelo donde empezaban a crecer charquitos. Sobre una mesa, un montoncito de tarjetas como la mía y una etiqueta con un número escrito a rotulador. Debajo de la mesa, un cubo con un agua lechosa. Había un reloj de agujas en la pared, detenido en las 2:12. El silencio no existía, pero la gente sí. Me pareció que si esperaba, aparecería alguien, de repente y sin ruido, como esas personas habituadas a moverse pegadas a las máquinas. No llegó nadie. Di un paso, y el suelo devolvió un sonido distinto. Era una losa metálica sobre el hormigón. Debajo, el hueco de la compuerta del montacargas recortaba un rectángulo oscuro. La superficie estaba tibia, como si algo hubiera circulado hacía poco. El panel del montacargas, junto a la pared, tenía un botón con la pintura desaparecida y otro con el símbolo de una campana. Lo pulsé sin ganas y se encendió un piloto rojo que se apagó solo. No quería irme, pero tampoco quería quedarme más. La humedad me empapó las sienes. Cerré la puerta con cuidado y volví al rellano. Al subir, los escalones se multiplicaron o mi atención se deshizo. En el tercero no recordaba cuántas vueltas había dado, y en el cuarto el olor de arriba había cambiado. Había un aroma leve a freidora usada, a aceite dormido, como si alguien hubiera fritado algo a media mañana en una cocina apartada. Ese olor me guió hasta el salón donde sirvieron el almuerzo. Otra sala, nombre distinto, el mismo techo. El menú era inverosímil de sencillo: caldo, pescado blanco con verduras, flan. Lo pedí todo con la resignación feliz de quien no espera nada. Mientras comía, el tejado de policarbonato de una terraza cubierta traqueteó con cada gota más gruesa. El camarero se movía con suavidad, sin peso, como si respetara a alguien que dormía en una silla. En el filo del plato, un trozo de perejil hizo su sombra verde sobre la loza con un gesto nítido. Comí y el estómago reaccionó con gratitud infantil. Sentí la sangre calentar y los párpados avisaron.
Fui a mi habitación, me acosté sin apagar del todo la luz del cabecero, y me dormí con la TV encendida en un canal que mostraba edificios de otras ciudades vacías. Desperté de noche sin sobresalto. El hotel se había reorganizado alrededor de mi sueño, la vibración del ascensor cambiaba de frecuencia, las tuberías se callaban, el aire acondicionado hizo un tránsito a un soplido más bajo. Tenía la boca seca y el suelo frío como si mi habitación hubiera perdido algún grado de temperatura. Fui hacia la puerta con la costumbre de mirar por la mirilla. Al otro lado, el pasillo parecía exactamente igual que durante el día, pero el sonido era más largo. Esa es la palabra que me salió mientras miraba la alfombra, largo. Como si el pasillo se hubiera estirado unos centímetros hacia un lugar que no existía. La textura del papel pintado había absorbido un brillo escaso y se veía más rugoso, con sus puntitos en relieve como granos. Noté una corriente fina que entraba por la rendija inferior de la puerta, no de aire fresco, sino del que ha cruzado otras puertas antes. Me apoyé en la madera y sentí, del otro lado, un paso o la idea de un paso, arrastrando algo de goma. Cuando abrí no había nadie. En el suelo, a la altura de mi alfombra, una bandeja pequeña con tapa, de las de pasillo, de acero, sin marca. Levanté la tapa con la suavidad con la que se levantan sábanas de una cama que no es la tuya. Dentro, un vaso vacío con las paredes transpiradas, un limón cortado en 4 envuelto en film, y un sobre con azúcar. El agua del vaso olía a hielo fundido. No había pedido nada. Un pensamiento práctico saltó primero, error de habitación. Pero el vaso tenía una marca circular en el fondo, como si hubiera estado antes en una mesa con anillos de humedad, y la tapa, por dentro, presentaba una huella de dedos con una banda de detergente. No encajaba el cuidado con la pereza. El hotel entregaba objetos que él mismo quería recordar. Dejé la bandeja fuera, cerré la puerta, apagué la luz, me acosté, y al cabo de unos minutos escuché el rodar sordo de un carro y el metal golpeando. Volví a dormir con la imagen de una mano que retira cuidadosamente una tapa para mirar algo que sabe que está vacío. A la mañana siguiente, la bandeja ya no estaba. Me esperó, en cambio, un papel bajo la puerta, con un borde cerrado. Era una invitación impresa. Lo supe por la tinta. Presentación de seguridad y protocolos de evacuación. Sala Duero. 19 horas. Había una línea, presencia recomendada de los huéspedes. Era imposible que hubieran organizado una charla para 5 que desayunábamos en silencio, pero la tipografía tenía esa autoridad barata de lo oficial. Dudé un rato con un bolígrafo entre los dedos y guardé la invitación en el bolsillo. No era algo que me interesara, pero sí era algo del hotel, y empecé a comprender que el hotel solo podía contarse a sí mismo a través de esas convocatorias pequeñas, como un animal que llama con sonidos que no significan nada fuera de su especie. Las horas hasta las 19 pasaron lánguidas, caminé por el borde de la playa bajo nubes bajas que olían a hierro y a yodo, crucé por delante del chiringuito desmontado, contemplé los restos de un toldo que se agitaba en la valla, volví por la carretera comarcal con coches aislados que pasaban levantando un agua que salpicaba como sal en una plancha. Entré al vestíbulo con los zapatos húmedos y el brillo del suelo resbaló bajo mis suelas con un gesto de advertencia. Un empleado levantó la vista y me reconoció con el gesto neutral de quien sabe que se repetirá la cara. Tomé el ascensor, me cambié de camisas, me senté a escuchar el techo un rato. A las 19:02 bajé. La Sala Duero no estaba en el pasillo donde estaban el Atlántico y los otros nombres. Había que atravesar una puerta que de día yo pensaba que estaba cerrada, y que ahora cedió con un clic obediente. De inmediato, otro olor, goma quemada no, algo más viejo, plástico caliente, cables, el aliento de un proyector que lleva horas encendido sin proyectar. Las sillas estaban en filas, pero con huecos, como si una mano hubiera retirado algunas con intención de crear aislamientos. En la pared, una pantalla blanca desplegada con arrugas larvas, y en el techo un aparato oscuro con la lente apagada. En el atril, un vaso con un dedo de agua y 2 servilletas dobladas al triángulo. Me senté en la última fila por costumbre y dejé la invitación sobre mi rodilla. El reloj del móvil marcó las 19, y nada. Las 19:05, y el proyector sube su volumen eléctrico como una respiración que decide. A las 9, una imagen aparece, no proyectada como tal, sino como quien enciende la memoria de una imagen, palabras pálidas, restos de una presentación pasada que la pantalla había retenido en su material, términos que iban y venían si mirabas de reojo. Salidas señalizadas, puntos de reunión, extintores, personal autorizado. No hubo presentador.
La sensación de presencia no llegó de nadie, sino del conjunto, que parecía conforme con el ensayo. Me quedé ahí hasta las 20. Al final, un zumbido más felino indicó que alguien apagaba algo desde algún cuadro. Me levanté, toqué el atril con la yema de los dedos y se me pegó la sequedad de la madera barnizada para siempre. Salí con la invitación otra vez en el bolsillo, ahora humedecida por el calor de la mano. Esa noche subí por la escalera de servicio que, según el plano de evacuación, debía atajar desde la sala Duero a mi planta. No era la misma que yo había bajado hacia la lavandería. Esta olía a lejía pura y a un producto floral luchando con las calorías. Las paredes estaban pintadas a medio metro de altura con esmalte gris, y encima una pintura mate que se podía rayar con la uña. Las bombillas estaban protegidas por jaulas metálicas. Cada planta tenía una puerta estrecha, sin numeración, que iba a dar a un codo del pasillo. En el tercero, me encontré un tramo de escalera adicional que no figuraba en el plano, y al seguirlo, la puerta dio a un pasillo con moqueta azul en lugar de la roja de los demás. No había cuadros, solo paredes con marcas de marcos retirados. Los números de las puertas eran de otra tipografía, más pequeños y pegados con un adhesivo que se transparentaba. Caminé por ese pasillo con la sensación que da pasar por una casa antes de ser estrenada, con los plásticos todavía escondidos en algún cuarto. Probé un pomo, estaba cerrado. Probé otro. Cerrado. En el tercero, la puerta cedió 2 centímetros sin abrirse del todo, retenida por una cadena por dentro. Se oyó el movimiento débil de una cortina tocando una pared y el olor a polvo guardado salió con el aire como si el cuarto respirara por primera vez en días. Cerré de inmediato, con una mezcla de respeto y de pudor. Regresé por la escalera, llegué a mi planta, y tuve la certeza momentánea de haber entrado en otro nivel del mismo edificio, pero no un piso distinto, un tiempo distinto. A partir de ese día, el hotel empezó a proponerme cosas. No explícitas, no firmadas. El papel bajo la puerta con horarios de piscina que no existían. Una flecha de vinilo en el suelo que llevaba a un gimnasio clausurado donde, sin embargo, había una esterilla con la huella reciente de unos pies, como si alguien hubiese hecho estiramientos y después hubiese salido con prisa. Un teléfono interno que sonó una tarde con 3 tonos que se cortaron al descolgar, dejando en el auricular un ruido de fondo de los que se oyen en aparcamientos subterráneos. Un carro de limpieza aparcado frente a una habitación con la puerta abierta y una radio apagada encima con polvo, y sin nadie en el entorno. Un ascensor que, al pulsar la llave dibujada, se detuvo entre plantas dejando ver un horizonte de yeso, y que luego descendió solo, como si hubiese entendido que me había equivocado. No eran sucesos extraordinarios, no merecen ese nombre, eran insistencias. Podría haber observado lo mismo en un hospital en agosto o en un centro de congresos vacío. Pero la diferencia, aquí, fue que yo, sin quererlo, empecé a adaptarme al hotel. Llevaba el paso con su rumor. Desayunaba cuando el aire olía a pan tostado. Evitaba el pasillo azul si notaba en las manos la sequedad que le había quedado a mi piel desde aquella vez. Me detenía unos segundos en cada esquina, no por miedo, sino porque algo en el edificio agradecía esas pausas. El lugar necesitaba gestos y yo se los ofrecía. El cuarto día, me desperté a las 4:12 con la claridad precisa que da un reloj interno ajeno. Lo supe pronto, el hotel tenía una hora propia, y a esa hora circulaba un turno invisible que medía su eficacia con el número de cosas que cambiaban de sitio sin que nadie lo viera. En mi habitación, el bolígrafo que había dejado paralelo al borde de la carpeta apareció con el clip mirando hacia mí. El paquete de pañuelos de cortesía, que estaba en el baño, apareció en el estante superior del armario. La sábana superior estaba metida 1 pulgada más dentro del colchón. En el espejo, una huella apenas insinuada, una especie de triángulo que podría haber sido mío o de nadie. Caminé por el pasillo descalzo, y la moqueta liberó calor como una espalda que ha guardado el día. El ascensor estaba en la planta baja sin puerta abierta. Bajé por las escaleras y, en el rellano inferior, alguien había dejado otro carro de limpieza con una bolsa negra a medio atar. No la toqué. El vestíbulo, con el brillo de sus piedras, parecía una iglesia apagada. No había nadie en la recepción. Solo el clic regular del relé de una máquina automática que encendía y apagaba un piloto. Volví a subir con atención en los ruidos pequeños, pero esa noche no hubo ninguno. Una mañana, pedí que no limpiaran mi cuarto. Fue una decisión práctica, quería comprobar, con todos los sentidos alertas, si los cambios eran del hotel o de las personas. Me fui con la tarjeta colgando del pomo y volví a las 3.
Encontré el cubrecama doblado con una diagonal perfecta en un pico. El gel, que yo había colocado fuera de la ducha, dentro. La almohada derecha con una marca más hundida que la izquierda. Alguien había entrado sin cuestionar la tarjeta. Alguien había priorizado la pendiente de un gesto a la norma escrita. Por primera vez, la cuestión dejó de ser si el hotel estaba vacío o no, y pasó a ser de qué manera se llena un lugar. No con cuerpos, no con voces. Con costumbres. El hotel estaba lleno de hábitos tan compactos que podían empujar puertas, ajustar esquinas, orientar cubiertos. Y yo, sin proponérmelo, empezaba a ser una pieza más de esa maquinaria. Me llevé un plano plastificado del pasillo que alguien había olvidado en un carro. Esa misma tarde, bajé a recepción y pregunté por la hemeroteca o la sala de lectura, como si estuviera buscando prensa. Me indicaron con un gesto vagamente preciso. Crucé por zonas donde el suelo cambiaba de color sin motivo. La sala de lectura tenía una estantería con libros donados, 3 meses de retraso en las revistas y un olor a barniz que se negaba a irse. En una carpeta vieja encontré folletos antiguos del propio hotel, otra tipografía, otra gama de colores, un logo con formas geométricas que ya no usaban. En una de esas hojas, un mapa de salones incluía 2 que no había visto nunca, Gállego y Tormes. No estaban en el plano actual. En su lugar, un cuarto sin nombre y un almacén. No es raro que se reforme un hotel. Lo raro fue que yo ya había estado, sin saberlo, junto al cierre de uno de ellos. La puerta doble cerrada del Atlántico tenía enfrente, marcadas en el suelo, 2 líneas paralelas más viejas, un rastro de sillas movidas siempre por el mismo sitio. Me puse de rodillas, apreté la palma contra el vinilo y noté una diferencia de temperatura. Alguien había abierto y cerrado esas puertas a horas específicas durante años. El hotel había aprendido un horario y no lo iba a olvidar porque yo necesitara dormir. Esa noche avancé con un impulso que rozaba lo ridículo, buscaba la sala Gállego. No serviría para nada. Iba a encontrar una pared. Pero deseaba confirmar la lógica del edificio. Si había heredado costumbres, también habría heredado trazos. Seguí el pasillo principal hasta la zona donde el plano viejo ubicaba la sala. Me encontré, efectivamente, una pared con la pintura más nueva. Pero a la altura del rodapié, la moqueta revelaba una antigua continuidad. El patrón de rombos no se interrumpía con la perfección de una moqueta nueva, había un escalón de tono que delataba una extensión retirada. Y justo encima, un cuadro de playa, torcido, más torcido que los demás, como si ocultara algo que al cuadro le pesara. No pude quitar el cuadro, estaba atornillado. Al apoyar el oído, un frío recorrió mi cuello, al otro lado no se oía silencio. Se oía un espacio, y en ese espacio, el eco mínimo de un aparato eléctrico de poca potencia, quizá un router, quizá un contador. Al alejarme, la piel de la nuca me dejó la sensación de una tela que se ha movido. No sabría explicar cuándo empezó la otra parte. No un suceso, sino una superposición lenta. El hotel, que hasta entonces había sido un conjunto de rutinas, comenzó a devolverme mis propios actos con retraso. Moví la silla de mi habitación, al cabo de horas, encontré otra silla idéntica, con la misma huella en la moqueta, delante de la puerta de un cuarto vacío. Dejé mi toalla doblada en el respaldo, por la tarde, una toalla igual, con un dobladillo deshecho en la esquina, colgaba en la barandilla de la escalera 10 peldaños más abajo. Escribí 2 frases en la libreta y, al abrirla por otra página aquello de levantar pensamiento se volvió literal. Las mismas 2 frases, con la misma inclinación en la letra, estaban copiadas en otra hoja, no calcadas, escritas, con una leve diferencia en el trazo de la tinta como si la mano hubiera tenido menos pulso. La caligrafía no perdona. Era la mía. No pude convencerme de que lo hubiera hecho en sueños. El bolígrafo estaba donde yo lo recordaba. La presión en las letras correspondía a un gesto más cansado. Leí en diagonal, una nota sobre el olor de la colcha y una comparación con el sonido del montacargas. No era interesante. No era misterioso. Era repetición. Guardé la libreta en la caja fuerte para dejar de buscarme trampas. Al día siguiente no estaba en su lugar habitual, la había colocado en la mesa y la Cierrez asumió mi intención de protegerla. En la caja fuerte no había nada. Fui al armario, al cajón, al baño. La libreta me esperaba en el balcón, con el lomo hacia arriba, húmeda por el aire, abierta en la página donde habían aparecido las frases. En la hoja siguiente, otra frase, tan corta que dolía leerla por su falta de interés. La hora en que se había encendido una luz al final del pasillo. No era una voz.
Era un gesto, como el del hotel cuando cambia una silla. Una manera de enseñarme el ritmo, por si yo aún no quería aprenderlo. Comencé a salir al pasillo a esa hora, 4:12. Hubo noches en que no pasaba nada, salvo el pulso sordo del montacargas, y otras en que el ascensor se abría solo en planta cero sin nadie. Un par de veces vi, en el espejo del ascensor, salir la puerta como si la lente tuviera un retardo, una estela en el borde. Las cámaras en las esquinas parpadeaban sin orden. Imaginé las pantallas en alguna habitación trasera, mostrando pasillos vacíos iguales a este, y un operador que no existía, sentado, velando por el cumplimiento exacto de un reglamento. Un jueves encontré, apoyado contra mi puerta, un cartel de no molestar doblado en dos. Otro día, la alfombrilla fuera de mi habitación girada 90 grados. El domingo, el olor supo a lluvia sin llover. Entró una brisa fina que movió los folletos del mostrador de la recepción, debajo, y subió por los huecos de la escalera con una frialdad de local técnico. La ropa en mi maleta escondió ese frío en su tela y me llegó en las mangas y en los dobladillos. En la planta baja descubrí un corredor estrecho que no había visto, paralelo al vestíbulo, con puertas más pequeñas, sin números, cada una con una mirilla ciega, de esas que son solo un metal que aparenta ver. En la tercera puerta, una cerradura que parecía abierta. Empujé. Dentro había una oficina con cosas a medias, un vaso con pozos, una grapadora abierta, un sello manual y una caja con tarjetas de cartón donde alguien había escrito nombres y fechas. En algunas, una palabra tachada y sustituida por otra con otra tinta. Nombres de personas que no eran huéspedes, sino lo que el hotel entendía por personas, habitaciones, eventos, tareas. Leí, reponer alfombras rojas. Lámparas Atlántico 12. Cables Tormes. El nombre de Tormes me dio un descanso. No lo había inventado yo. Había existido o había estado proyectado. Mientras miraba, un zumbido volvió a cruzar el aire y sentí una vibración en el suelo, distinta de la de siempre, más situada. El hotel se ponía de acuerdo con alguien para decidir una cosa que yo no sabría explicar. Pensé en irme. No por miedo, tampoco por aburrimiento. Por respeto. Si el lugar necesitaba representar su obra sin audiencia, yo estaba interfiriendo. Pero la idea del regreso a mi rutina se peinó sola y ofreció este remate. Allí, en mi casa, los sonidos iban a parecerme demasiado domésticos. El zumbido del frigorífico no tendría profundidad. La bajante no susurraría más que agua. Aquí, en cambio, el aire acondicionado transformaba el tiempo en una cinta continua que se podía medir en la piel. Me quedé. Una noche más. 2. A la quinta, abrí el armario y encontré, colgada entre mis camisas, una chaqueta de un tejido áspero con un brillo que no era mío. Los bolsillos devolvieron el tacto de objetos pequeños, un llavero con 3 llaves planas de metal, una banda elástica dura, un papel con números. Lo lógico habría sido dejarlo todo, bajar, entregarlo. Lo coloqué en la mesa, encendí la lámpara y toqué cada llave. Una, más corta, con una muesca triangular, llevaba grabado en el metal un número 3. La segunda era lisa como un cuchillo sin filo. La tercera tenía la cabeza revestida de un plástico negro que se había pelado. Me las guardé con la intención de devolverlas al día siguiente. En la madrugada, a las 4:12, el ascensor se detuvo en un nivel intermedio y la puerta no llegó a abrir. Sentí, al apoyar la mano en la chapa, el calor de un motor que se había esforzado. Bajé por las escaleras. En la primera planta, una de las puertas discretas sin número aceptó la llave lisa. Dentro, una galería de servicio con suelo de cemento liso y paredes de azulejo blanco pasaba paralela al margen exterior del hotel. La iluminación provenía de tubos que no tenían color. Al fondo, un ruido de ventilación más fuerte. Las puertas metálicas a los lados estaban cerradas o llevaban una cadena. La tercera abría un cuarto donde una mesa de plancha emitía todavía calor de una resistencia. Sobre la mesa, un montón de uniformes, camisas beige con hombreras y una tira oscura en el borde del cuello, y una camisa que debería haber sido mía si yo hubiera trabajado allí. El olor atacó una memoria que no tenía, almidón quemado, sudor seco y colonia barata. El primer cuarto a la derecha tenía taquillas, algunas abiertas, con zapatillas de suela blanda todas de la misma talla mediana. La sexta taquilla aceptó la llave con plástico negro. Dentro, un rollo de monedas, una cartera vieja sin nada, un recorte de calendario con un círculo sobre el número 12 de un mes borrado, y una foto en la que no había nadie, solo la entrada del hotel con el toldo subido un poco.
El olor a humedad concentrada subía del suelo. Salí al corredor con el corazón en el pecho a un ritmo razonable. No era el susto. Era la precisión con que ese espacio estaba preparado para una persona que no existía y en el que mis manos encajaban exactas. Regresé a la habitación cuando el cielo empezaba a aclarar. A esa hora la luz del balcón no era luz, era un gris de metal sobre metal. El espejo del ascensor me devolvió con los ojos anchos, la piel húmeda, el pelo pegado a la frente. Me metí en la cama con la chaqueta del uniforme doblada sobre la silla, las llaves en el bolsillo del pantalón, y me quedé dormido sin notar el momento exacto. Soñé con pasillos sin moqueta, solo cemento pulido por los carros, pasillos que desembocaban en otros pasillos, y con puertas de oficinas que tenían nombres en rotuladores borrados. Desperté con la sensación física de haber empujado cosas en la noche, hombros cansados, gemelos tensos, una marca en la palma. En la nevera, una botella de agua que no había comprado. En la mesa, la invitación a la Sala Duero, doblada con un pliegue nuevo. En el bolsillo de la chaqueta, un ticket sin logo que decía, en números muy pequeños, el importe de un café y la hora las 4:21. Fui a pagar. No todo, un día más, para ver si el sistema aceptaba la idea de que yo iba y venía. Me atendieron con la eficiencia neutral del hotel que no exige ni regala. Noté en la pantalla, en el borde, mi nombre y, a continuación, una cifra que no coincidía con mis noches. Lo mencioné sin insistencia. Comprobaron, rectificaron, sonrieron con cortesía codificada. No era lo relevante. Lo relevante ocurrió la semana siguiente, ya en casa, llegó un cargo a mi cuenta, de madrugada, el día 12 de un mes que el calendario del hotel había marcado, por 2 noches adicionales con consumo en máquina expendedora y servicio nocturno. Llamé desde mi cocina. Hablaron conmigo. Verificaron. Me enviaron por correo electrónico, como verdad, un registro de tarjeta que se había acercado a una puerta a las 4:12 de 2 días consecutivos, y una imagen de una cámara donde una figura empujaba un carro bajo una luz que los píxeles habían convertido en un grano verde. La figura llevaba una chaqueta que no se podía distinguir, un pantalón oscuro, y no se veía la cara. Podría haber sido cualquiera que comparta mi altura, mi forma de mover los pies con prisa contenida. No discutí. Pagué. Pasé la lengua por mis dientes, noté el sabor a metal de una noche de poco sueño, abrí el grifo y escuché el agua con la misma atención con que escuchaba el montacargas. Luego cerré. Algunas noches, sin el hotel alrededor, me despierto a las 4:12 con una claridad que me parte el resto de horas. Camino por mi piso, toco la encimera, me detengo en el recibidor, y tengo la certeza de que, si abriera la puerta, el pasillo del hotel estaría ahí con su moqueta roja y su olor a detergente perfecto, y un cuadro torcido de una playa en invierno. No es que el hotel se haya mudado a mi casa ni que yo lo vea donde no está. Es más simple y no menos exacto, mi cuerpo aprendió el horario de otro y lo repite. A veces lo llevo con humor. Otras, no. Después, el día es normal. Las oficinas tienen su zumbido. Las personas hablan. Yo cumplo, y al atardecer, cuando el sol tose un poco en el borde de los edificios, siento en la lengua un regusto de limón antiguo que no puedo atribuir a nada que haya comido. Volví al hotel 2 meses después. Fui con la intención honesta de comprobar si el lugar seguía ahí, si yo no me lo había llevado por dentro como un perro trae barro de otra casa. El edificio no había cambiado. La pintura quizá más apagada, el toldo igual, las plantas de plástico sacudidas. El vestíbulo tenía el mismo olor insistente. Pedí habitación y me dieron otra planta. El ascensor vibró igual. El pasillo curvaba distinto o me lo parecía. Abrí la puerta, entré, dejé la maleta. El gel estaba donde yo sabía. La colcha dibujaba los mismos rombos. El aire seco me cubrió. A las 4:12, sin necesidad de despertador, me puse de pie. Guardaba en el bolsillo, por costumbre sin intención, la llave con la cabeza de plástico negro. Era idiota no haberla devuelto. La tenía. Salí. Exploré. La galería de servicio aceptó la llave. El cuarto de taquilla olía más a humedad. Mi taquilla no era mía, pero la llave entró. Dentro, objetos diferentes. Un peine, una bolsa con botones de repuesto, una tarjeta con el nombre de alguien que no soy yo. Toqué el nombre con la yema. La tinta se levantó un poco, como si no hubiera terminado de secarse nunca. Hubo una sombra leve en el corredor y era una persona que dobla un codo, que gira, que sigue su ruta mientras yo respeto la pared.
Entendí que esa persona iba a pasar por donde yo estaba, sin rozarme, y luego va a entrar en una habitación con un carro de limpieza, y dejará una toalla con el dobladillo torcido y un vaso con agua a la mitad. No me vio no porque fuera invisible, sino porque yo todavía no formaba parte de su horario. Sentí, debajo de la lengua, el pedido de un dulce que no conocía y que, sin embargo, mi estómago reclamó. Subí a mi habitación a oscuras. Me tumbé sin más ropa que una camiseta. El techo tenía un grano que ya conocía, y en una esquina, el estucado hacía una especie de camino hacia el detector de humo. No tenía miedo. Me encontraba exactamente en el sitio que conocía con exactitud suficiente como para poder predecir los sonidos de los siguientes 5 minutos. 1. La tubería se encoge. 2. El ascensor pasa. 3. Un relé. 4. Un golpe amortiguado del montacargas. 5. Nada. Ahí, en esa nada, encaja lo que el hotel espera de mí. Me falta un gesto para quedarme. No firmar ni entregar un documento, un gesto mínimo, casi ridículo. Asomar la bandeja vacía a las 4:12, antes de que alguien la retire, y dejar el vaso con una pulgada de agua. O colgar el cartel de no molestar y no retirarlo nunca. O doblar la esquina de la sábana hacia el mismo lado cada noche. O llevar el carro. Me quedo con una opción intermedia. Me levanto, abro la puerta, coloco la bandeja que no he pedido y que aún así está en mi mesa, apoyo el vaso justo en la marca del círculo anterior y vuelvo a la cama. Siento en la palma izquierda la impresión del metal y en la derecha la acaricia fría del vaso. Me duermo un rato. El final no llega como un acontecimiento, sino como un cansancio bien distribuido. Vuelvo a mi vida dentro y fuera del hotel con la sensación de haber aprendido un oficio. A veces, en un ascensor de otro edificio, siento el mismo respiro tibio en el lateral de la cara. En los pasillos de un centro comercial, identifico la señal de salida que han colocado con 2 centímetros de diferencia. Si una puerta de servicio se entreabre, el olor que sale me da los 3 ingredientes básicos: detergente de plancha, goma de rueda y polvo de cable. En mi buzón, de vez en cuando, aparece publicidad sin interés, y entre todos los folletos, una invitación impresa en una tipografía barata me comunica que el hotel organiza una charla sobre protocolos un día 12 de un mes cualquiera, a las 19. En el extracto de mi cuenta, un cargo minúsculo a horas inverosímiles se acompaña de una referencia que se repite siempre con un patrón fácil de recordar. No necesito ir. Basta con que a las 4:12, a veces, me encuentre a mí mismo en el pasillo de mi casa con el vaso que he llenado para no despertar del todo. Contemplo la puerta y me veo reflejado en la mirilla que no tengo. El edificio donde vivo no sabe de mí lo que sabe el hotel, pero aprende. Me pregunto cuánto tardará en ajustar su respiración a la mía. Mientras tanto, cuando viajo por trabajo, reservo sin fijarme y acabo en hoteles que se parecen a otros. Reconozco enseguida el tono de los tubos fluorescentes en las salas de reuniones, la mezcla de naranja y detergente en los desayunos, la manera en que una bandeja hace una muesca en la moqueta. Evito discutir cargos que no entiendo. Sé por qué aparecen, aunque no pueda contarlo con palabras que convenzan. Si al abrir una puerta un chorro de aire más frío sale de una galería de servicio, me aparto de la línea, dejo pasar a quien se mueve en otro turno, y me quedo pegado a la pared con la obediencia que exige un lugar que ha hecho de sus hábitos una forma de vida. Esa disciplina no asusta. Es algo peor y más dulce, te acomoda. He dejado de mirar los planos de evacuación porque acaban todos diciéndome lo mismo, que los dientes del peine son más largos de lo que parecen y que hay habitaciones que desaparecen del mapa pero no del ruido. El hotel no va a contarme nada más de lo que ya me ha contado. No es un secreto. Es una insistencia. Una noche, en cualquiera, volveré a despertar a las 4:12, en cualquiera de mis cuartos, y tendré la impresión nítida de haber empujado un carro por un pasillo largo. No haré nada. Me quedaré en pie, en el punto de la moqueta donde, aunque no exista, siento el borde de una plataforma de metal. El aire olerá a limón antiguo. El ascensor vibrará durante un segundo. Y yo, que ya sé doblar una esquina de sábana con facilidad, me permitiré la cortesía de ser uno más en los horarios de un edificio que nunca duerme, con o sin mí dentro. Tampoco necesito decidir si fue psicológico o si el hotel tiene vida. Los edificios no están vivos. Pero hay días en que la suma de sus costumbres se aproxima lo suficiente como para que uno entienda la tentación de creerlo, y si uno sabe entender esa tentación sin rendirse a ella, puede vivir en paz, despierto, midiendo en la piel el latido regular de una máquina que te acepta. Cuando eso ocurra,
El final que me prometí inquietante ya no tendrá forma de suceso, será la evidencia, por fin, de que muchos años después, alguien verá mi nombre en un registro de consumos de madrugada, sin cara, y asumirá con la tranquilidad mecánica de los lugares bien entrenados que yo sigo dentro, en ese turno con quienes nunca dicen nada y lo ordenan todo. Y no se equivocará del todo. Porque la próxima vez que deje una bandeja con un vaso a la puerta de una habitación en silencio, incluso si esa habitación no existe, no haré otra cosa que devolver el gesto con el que un edificio sin voz me enseñó a acomodarme a su respiración.